Decir que las cosas y medios pueden cambiar se trata de procesos momentáneos o de un día para otro, cambios abruptos que en ocasiones pueden terminar arruinando lo que normalmente conocíamos como común. Y decir que el internet no es lo mismo de hace unos 5 o 6 años es hablar a lo grande. Nos estamos metiendo con comunidades, temas, personas y programas del medio. Básicamente esto puede llegar a ser tan extenso que si nos dedicamos a explicar tema por tema, posiblemente nunca terminemos. Pero sí nos tocó vivir una época de transición dentro de internet, la cual se vio mucho más impulsada cuando la pandemia azotó al mundo entero. Básicamente cambió la manera en la que millones de usuarios percibimos el internet. Un tema que si bien es complejo, a día de hoy podemos explicar y dar ejemplos de sobra. Ya con todo esto, ahora sí ponte cómodo para poder comenzar a ver cómo fue que el internet no fue lo mismo después de la pandemia. Muchos podemos recordar la época dorada del internet por aquellos años de inicios de los 2010 y mediados de este. No digo que fue la mejor, pero sí la que al menos para millones de personas de habla hispana sí fue una época revolucionaria. El internet en sus inicios se convirtió en una herramienta a la cual podía explorar diversas ramas, meterse en foros, escribir blogs, investigar una simple tarea. Eso es lo que representaba el internet de los 90s, millones de personas saltando de en foro para poder encontrar personas y temas de su interés. Redes sociales se vieron muy poco, solo teníamos a Yahoo y los inicios de Microsoft Messenger. De eso en más la socialización era bastante limitada y esto hacía que muchos no vieran el potencial que tenía el internet. Por eso me quiero centrar más en la época de los 2000 y mediados de los 2010, ya que en esta pudimos ver una alza en los usuarios, páginas y servicios. Para comenzar, las redes sociales destacaban por sí solas, por lo que te otorgaban. Gigantes como Facebook eran las que dominaban el terreno. Cualquier persona con acceso a internet en aquellos años, si querías estar a la moda o simplemente disfrutar de lo que era todo este submundo, tenías que tener una cuenta de Facebook. ¿Para qué? Pues en realidad muchos no le terminábamos de entender del todo. Una red social en la cual podías encontrar a cualquier persona del mundo, agregarla y ahora sería tu amigo, dentro de internet. Pero lo era. Esto lo hacía sorprendente que si bien este tipo de cosas ya lo habíamos visto con anterioridad en Metroflog o Hi5, no fue hasta Facebook que esto explotó, ya que la plataforma estaba mucho más trabajada, interfaz más limpia, cientos de funciones y lo que para muchos era uno de los mejores plus, la capacidad de poder jugar algún videojuego dentro de tu perfil. Esto era por lo que muchos de los cuales, me incluyo, teníamos la red social, y digo, Dragon City es cultura dentro de internet hoy en día, pero si hablamos de juegos, nada va a poder superar aquella época de juegos Flash. Free, Pa10, Kizzy eran páginas en las cuales podíamos pasar horas y horas jugando. Los juegos Flash al final del día nos marcaron y muchos hasta la fecha recordamos con cariño nuestros favoritos. Acá entre nos, te puedo decir que That and Me fue uno de los que más le dediqué tiempo, pero sí en la gran variedad de juegos que existieron nos dieron horas de diversión. Por esto es que las personas se terminaban de convencer para poder gastar el cambio que les sobró por una media hora del ciber. Y bueno, ¿qué te puedo contar del ciber? Un lugar en el que pasábamos cientos de horas viendo videos míticos como los que ya todos conocen y siempre referenciados. Transformaciones del Goku, Rock Lee vs Sasuke con Linkin Park de fondo, leyendas urbanas, videos de terror, creepypastas, las cuales también entran en la categoría de cultura de internet. Y lo que a muchos nos entretuvieron por años, creadores de contenido con personalidad, tal vez poca en un inicio, pero conforme crecían, demostraban de lo que estaban hechos. Personas como todo el Wherever Tomorrow Crew, Willy Rex, Vegeta, Fernanfloo, Germán, son las personas que solemos ver en el cambiante pero atractiva plataforma de YouTube, íconos y leyendas que hoy en día recordamos como una sonrisa en el rostro. Algo que no puede quedar de lado dentro de la plataforma fueron todas esas webseries y animaciones que muchos creaban por ocio, o simplemente por darles más credibilidad a una leyenda. Animaciones fueron los que también tuvimos que gozar, y sí, sabemos que eran básicas y mal hechas, pero pensar que las hacía una sola persona o un pequeño grupo de amigos las hacía especial. Muchas triunfaron y si nos quedamos con unos ejemplos tenemos de sobra Negas y a Darkar. Con sus obras nos dejaron de las mejores animaciones hispanas en la plataforma. A todo esto te pregunto, ¿qué sería de todo esto sin la tan mágica Newgrounds? La madre de cientos de miles de juegos y animaciones Flash. Los que teníamos para gozar en aquellos años era más que suficiente para que jóvenes y jóvenes adultos se la pudieran pasar horas y horas frente a una pantalla en un ciber, en la computadora de la sala o tal vez en la casa de un amigo con acceso a internet. Eran tiempos que hoy al recordarlos incluso la piel se enchina por tan bellos recuerdos que inundan nuestra mente como si de un río en calma se tratara. Pero conforme pasaba el tiempo y las estéticas nuevas políticas, algunos cambios en la programación de páginas, terminaron de una vez con todo esto. Ya por el año 2018 y 2019 estaremos viendo grandes cambios. Plataformas como YouTube estarían pasando por una época de transición. Facebook se dejó de utilizar por los usuarios nuevos y solo quedaron aquellos que crecieron con la plataforma. Nuevas más redes sociales surgieron. Las páginas estaban siendo amenazadas porque apenas se rumoraba sobre un cambio en la programación. Este cambio que enterraría de una
una vez por todas a Flash en lo más hondo de la Tierra. Estábamos a punto de presenciar otro gran cambio del internet, y no te puedo engañar en esto. Muchos lo esperaban con ansias, mientras a otros les daba un poco de curiosidad y miedo el saber qué es lo que se avecinaba. Sea lo que fuera que pasaría, era algo que no se podía evitar, y solo era cuestión de tiempo para poder ver en carne propia todos estos cambios que estábamos teniendo. Algo que se estaba diciendo pero que nadie sabía con certeza cuándo pasaría. Pero todo dio un giro bastante inesperado el 23 de enero del 2020, cuando se anunciaría una pandemia. Por culpa de una persona comiendo un platillo extravagante, es que el mundo entero se quedaría encerrado dentro de casa. Pero, ¿qué pasó con el internet? El decir esto podría significar que fue bastante beneficioso para las redes y plataformas, pero esto fue visto de otra manera. Al tener que estar todos encerrados, la única escapatoria sería el internet. Un submundo el cual de poco en poco miles de millones de personas nuevas comenzaron a verlo como un mundo diferente. En el pasado era normal ver cómo el internet se nutría de las cosas que pasaban en el mundo exterior, pero ahora todo esto es al revés. El mundo real es el que se estaba nutriendo de todo lo que podemos ver dentro del internet, y eso en pocas palabras puede ser bastante peligroso. Esto se debe al ingreso tan inmenso de nuevos usuarios a las redes y plataformas, y más tratándose de una demografía mucho más pequeña. Aquellos que nunca habían pasado tiempo en el internet ahora trataban de entrar a una comunidad la cual ya estaba bastante consolidada. Por eso es que este cambio se sintió tan abrupto. Ahora estábamos lidiando con personas que no conocían cómo se manejaban las cosas aquí dentro, pero que aún así intentaban hacerlo. La creación de contenido, el consumo de contenido, incluso las nuevas obras que se podían crear en las plataformas fueron cambiando radicalmente. Para empezar tenemos que mencionar algo crucial en la ecuación, y es que hoy en día estamos lidiando con una generación la cual creció al completo con internet. Aquellos de finales de los 90s e inicios de los 2000 que tuvimos nuestra niñez aún en calles y con socialización real. Es que entendemos muy bien este punto, ya que nuevas personas son las que inundan el internet. Aquellos que por culpa de la pandemia tuvieron que dejar al lado su vida social, la capacidad de conocer nueva gente o incluso hasta el estudio se tuvo que dar en línea. Fue un choque entre generaciones donde el más afectado irónicamente fue el internet. El claro ejemplo lo tenemos con TikTok, esta plataforma que casi que todo el mundo tiene instalada en su teléfono. No sé si te acuerdes, pero cuando recién salió, sus primeros años era odiada por la gente que creció consumiendo contenido en redes sociales y en plataformas como YouTube. Hubo una especie de guerra entre aquellos que consumían y creaban contenido dentro de TikTok. Eran odiados y criticados, algo parecido a decir que jugabas Minecraft en el año 2014. No es en nivel tan inmenso, pero sí era bastante parecido. Conforme se dio el encierro y la gente se la pasaba en sus casas con solo acceso a internet, fue como de poco en poco el uso de TikTok se dio. Ahora era esencial tener esta plataforma, la cual pongo como ejemplo central, ya que si no fuera por esta, todo el contenido seguiría consumiéndose de manera normal. Ahora los creadores de contenido se mudarían a esta plataforma, muchos más fueron saliendo y el crear contenido nunca había sido tan fácil. Pocos segundos sobre un video que se podía hacer viral y esto ya te formaba como un TikToker con millones de números. Recordemos que antes el crear contenido significaba un video producido de entre 10 a 15 minutos con edición, planificación y sobre todo con la cara de una persona, a la cual le costó años el crecer en la plataforma. Eso cambió, solo te tenías que grabar teniendo una caída graciosa o haciendo caras tontas frente a la cámara, para que pudieras tener relevancia. Todo se hizo más fácil y de consumo mucho más rápido. Tanto fue este impacto que las plataformas consolidadas como YouTube, Facebook o el anterior conocido como Twitter se tuvieron que adaptar a esta nueva fórmula de contenido. Pero el consumo de contenido no es lo único que puedes tener de internet. Algo que sí se quedó en el pasado y quedó enterrado fueron los juegos Flash, pero eso se debe por las nuevas tecnologías. Aún así es justo reconocer que este tipo de juegos ya no los hemos visto en un largo tiempo, y esto hace que en nuevas generaciones no exista un descanso en consumir contenido a poder jugar un rato, por lo que ahora solo existe el ver videos cortos y nada más. Otra de las cosas que puede llegar a ser preocupante es que la era de cancelación se convirtió en algo fuerte. Antes, cuando se escuchaban rumores sobre figuras del internet, era algo que nunca se olvida. ¿Cuántos no recordamos cuando el Wherever fue estafado? Cuando se decía que Wigueta era real, o cuando a Germán se le encontró usando bots. Son polémicas que si bien tienen muchos años, aún se recuerdan porque en su tiempo fueron de alto impacto. El saber que estas personas también pueden tener errores era algo que a muchos nos dejaba expectantes a ver lo nuevo que iba a suceder con ellos. Hoy en día, hoy en día ¿qué tanto tenemos? Una polémica que cierto TikToker dijo algo o hizo algo contra alguien. Se hablará de ellos 2 o 3 días y se seguirá con normalidad. Todo porque otras nuevas figuras también entraron en polémica y todo esto. Este nuevo modelo de consumir contenido, esta nueva manera de ver las polémicas, de ver el internet, afecta a aquellos que crecieron dentro de internet. Muchos los cuales corrimos con la suerte de gozar del pasado, sabemos que esto solo se queda en las redes. Pero ¿qué pasa con ellos que crecieron, aprendieron y solo ven internet? Ellos terminan siendo los más afectados en toda esta fórmula. Y es como te lo dije hace un momento.
momento. Antes nosotros nutríamos al internet con las cosas que nos pasaban en la vida real, anécdotas, viajes, vivencia, pero ahora no. El internet es el encargado de nutrir al mundo real, con polémicas, contenido corto y una gran dosis de falsa dopamina. Más allá de decir que el internet fue el que cambió, más bien tenemos que decir que las personas y los nuevos usuarios los obligaron a hacerlo. Se adaptó a las nuevas necesidades y hoy en día vivimos con un modelo extraño. Tan solo basta con ver también la manera en la que podíamos investigar una simple tarea de la escuela. Antes podíamos pasar horas leyendo y resumiendo información en foros. Ahora basta con preguntarle a una IA y pedirle que haga las cosas por nosotros, para poder cumplir con esto. ¿Ven a lo que me refiero? Las cosas realmente cambiaron mucho, y el gran problema en esto es ver lo que sucede dentro de internet es el mundo real, y no para nada. El internet es solo una herramienta más, una rama de lo que es en realidad. Pero ¿quiénes somos para quejarnos? Porque puede que aquellos señores que crecieron con el internet de los 90 saltando de foro en foro, nos vean a nosotros, comunidad de inicios de los 2000 y 2010, como un cambio radical. No lo sabemos, pero puede que en 5 o 10 años el internet no sea igual al que tenemos ahora, no sea ni parecido al que nos tocó vivir a nosotros y no tenga ni la mínima pizca del internet de los 90. Esto sucede porque los cambios son necesarios, pero gracias a la pandemia tuvimos uno de los cambios más grandes dentro del internet y su historia.